por la introducción. Ya sabéis de qué vamos a hablar hoy. Sí, pero antes quería aclarar algo que me ha llamado la atención, que ha comentado Pablo, que los publicanos eran gente muy condenada, ¿eh? Los publicanos. Y he escuchado gente que dice que la Biblia condena a los republicanos, y no tiene nada que ver. Muy bien. Pues grupos de discípulos en crecimiento, ¿eh? Hemos añadido la palabra discípulos para que realmente nos podamos colocar en nuestro sitio cuando hablamos de grupo de crecimiento. Si tú tecleas en Google grupo de crecimiento, te saldrá grupos de crecimiento personal, ¿eh? Hay muchísimos grupos por ahí de terapia, de autoayuda y demás. No vamos a hablar de eso. Si pensabas que íbamos a hablar de algo que está muy extendido en este mundo, pues no. Resulta que los grupos de crecimiento, los grupos de discípulos en crecimiento, tienen otro matiz, tienen un matiz muy distinto, muy diferente. Bueno, antes ha preguntado Enrique cuántos de nosotros estábamos en grupos de crecimiento. No sé si alguno de los que estáis por aquí todavía no sabe lo que es un grupo de crecimiento, pero para eso se ha puesto el vídeo, ¿eh? Levantad la mano los que no estáis en grupos de crecimiento todavía. Todavía, ¿eh? Muy bien. Vale, no es para acusaros de nada, es para que veamos que hay muchas oportunidades para que convenzamos a estos hermanos de que hagan lo que sea, salvo la presencia física, que es la que nos impide a veces poder estar, pero que hagan lo que sea y que hagamos lo que sea para involucrarlos. Pero también para los que estamos en grupos de crecimiento, que, como es mi caso, por ejemplo, que solo estoy virtualmente, ¿verdad? Participo en las oraciones, les envío cosas todos los días que puedo, pero realmente los viajes y demás me impiden estar físicamente con mi grupo. Os voy a decir una cosa. En la iglesia en la que el Señor me llamó y tuve pues la bendición de poder desarrollarme como creyente, pusimos en marcha justamente grupos de crecimiento en base a que algunos hermanos vinieron una vez a la iglesia a compartir cómo funcionaba una iglesia, cómo crecía una iglesia en grupos de crecimiento. Esos hermanos están todavía aquí, alguno de ellos. Está Federico Aparici, lo he visto ya. Estuvo hace muchos años en Valencia, en una iglesia de Valencia en la que nosotros estábamos, y compartieron cómo el origen de la Elipa, de la iglesia de la Elipa, que sabéis que es una de las dos que se fusionaron para hacer Suances, había pasado por grupos pequeños en las casas. Y, por supuesto, la otra iglesia que se fusionó con la Elipa para hacer Suances, Hortaleza, que era hija de la Elipa, pues también había empezado así. Los grupos de crecimiento, en realidad, no son un método nuevo. Los grupos de crecimiento, o los grupos de discípulos en crecimiento, realmente nos mandan a los orígenes de la iglesia. La iglesia del Señor nació en las casas. Hay un verso en el libro de Hechos, que vamos a poner ahora, que nos lo expresa claramente, ¿eh? Pasamos a la siguiente diapositiva. Dice Hechos 5:42, que todos los días en el templo y por las casas, estamos en los albores de la historia de la iglesia naciente, no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Esto lo habían aprendido de Jesús. Jesús iba al templo solamente por una razón, a proclamar la verdad, a proclamar la palabra de Dios a los que estaban aún perdidos con la falsa religiosidad. Pero su vida de enseñanza, de amistad, de compañerismo, de comunión, de oración, no la hacían en el templo, los amigos de Jesús y Jesús, ¿verdad? Ellos estaban siempre o en casa de alguien, como hemos leído hoy en Mateo, ¿verdad?
en casa de publicanos, de pecadores, de gente que les invitaba, amigos, o estaban al aire libre enseñando la palabra y predicando a mucha gente, pero no iban a un templo a justamente vivir su vida cristiana. Por eso es por lo que la Iglesia, cuando el Espíritu Santo llega y llena a los discípulos que se habían reunido, pues no hace otra cosa que continuar lo que Jesús les había enseñado. Por eso este local en el que estamos y cualquiera otro que usemos para juntar a la Iglesia del Señor, es bueno que se parezca siempre más a una gran casa que a un templo en el sentido que lo conocemos, con sus imágenes, con sus símbolos y demás. Es bueno que se parezca a una gran casa, nos da más sensación de familiaridad, nos da más sensación de cercanía, que en realidad es de lo que se trata el crecimiento de los discípulos. En este local no está la presencia de Dios, si no estamos nosotros. En este local hay metros cuadrados listos para ser utilizados para la gloria de Dios, en la alabanza, la adoración, la comunión, pero la Iglesia es la que trae a Dios aquí, ¿verdad? A cualquier sitio. Están en Seúl, bueno, han estado ya en Seúl, no sé si habéis visto algunas noticias, pero hay como el movimiento Lausanne, que se lleva 40 años funcionando por ahí, pues se junta cada X tiempo y se han montado ahí una comunión de unos 5.000 hermanos y hermanas participantes de todo el mundo en ese movimiento. Han estado una semana celebrando que la Iglesia viene, el crecimiento de la Iglesia viene justamente de los grupos pequeños de discípulos. Y algunos de nosotros, de los que nos reunimos habitualmente, pues están allí. Han estado Andy, creo que ha estado por allí, Carlos Madrigal también, Jaume Llenas, que será el conferenciante de nuestro retiro, también va a venir, está volviendo de Seúl en estos días, donde se ha podido ver realmente cómo la Iglesia del Señor crece a base de grupos pequeños de discipulado. Así que nosotros, cada vez que nos vemos aquí, traemos la presencia de Dios a este lugar y la traemos en la persona del Espíritu Santo. Cristo habita en nuestros corazones, lo hemos cantado y lo estamos proclamando. Cristo, esto lo enseña la palabra, ¿no? Cristo está en nuestros corazones a través del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo mora en nosotros, mora en su Iglesia. Y, queridos, no queremos perder de vista que toda esta bendición, toda esta demostración de poder, tiene un propósito glorioso. No estamos juntos por estar juntos, porque nos caemos bien, porque como que estamos creando una especie de club, ¿no? Estamos juntos con un propósito. Y el crecimiento que estamos experimentando y que estamos buscando constantemente tiene un solo propósito glorioso, una meta. El blanco donde acertar, ¿verdad? Se llama la extensión del reino de Dios. La gran comisión es el objetivo del Señor Jesucristo cuando asciende a los cielos y que transmite a su Iglesia. La gran comisión es justamente lo que la Iglesia persigue, lo que la Iglesia está deseando que suceda, lo que la Iglesia está planificando para poder extenderlo con la ayuda del Señor. Así dice Jesús, ¿no? Como yo fui enviado, lo dice, sabéis que el Evangelio de Juan nos da una versión un poquito distinta de la vida de Jesús, de la de los otros tres, y en la gran comisión que hay en Juan 20 es como yo fui enviado, así os envío, ¿no? Pues tenemos siempre esa necesidad, ¿no? Esa posibilidad de estar creciendo como discípulos para que el reino de Dios vaya extendiéndose en las fuerzas que el Señor nos da. Dice el versículo que leía, que mencionaba antes, Juan 20, 21, ¿no? Jesús entonces les dijo otra vez: paz a vosotros, como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. Y poco tiempo después, si vais al capítulo 9 de Hechos, famoso porque cuenta la conversión de Pablo, al final del capítulo 9 hay un detalle que no se nos puede pasar desapercibido.
Dice en el verso 31 del 9 de Hechos: entre tanto, la Iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y era edificada, y andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo, seguía creciendo. Grupos de discípulos en crecimiento. Eso es lo que perseguimos, lo que tenemos en la misión y en la visión en Suances. Y es que la Iglesia muy pronto, reunida en grupitos, siendo constante, manejando las enseñanzas del Señor Jesús, puso en marcha algo que todavía no ha parado. Estamos en el siglo XXI y el crecimiento de la Iglesia sigue adelante. La extensión del reino del Señor sigue adelante. Y eso se hace a base no de técnicas de marketing, no de grandes campañas publicitarias, sino de grupos pequeños de discípulos en crecimiento. Y con ese propósito es que queremos, así ahora brevemente, revisar y considerar cómo crece la Iglesia en Suances, Cabanillas y La Fortuna, que en realidad es donde tenemos la mayor experiencia, ¿no? Cómo crece la Iglesia en estos tres lugares. Bueno, ha pasado el verano y volvemos ya todos a la disciplina, ya que levante la mano el que no ha empezado a trabajar, el que no ha empezado a estudiar, el que está todavía de vacaciones. ¿Levanta la mano el que está de vacaciones todavía? Bien, ya me lo imaginaba. Pues, nadie de vacaciones. Bueno, pues ha pasado el verano y hemos vuelto un poco a la disciplina, ¿no? Que nos hace realmente lo que somos como Iglesia, como asamblea, ¿no? Un grupo de discípulos en crecimiento. ¿Cuántos de nosotros, ahora no tenéis que levantar la mano, pero pregúntate, ¿no? Si realmente tu vida cristiana es la vida de un discípulo en crecimiento constante, en crecimiento que no termina, en crecimiento, como decía Emilio en su oración, ¿no? Es una preparación para estar al lado de Dios, al lado del Señor Jesucristo, toda la eternidad. ¿Cómo vamos a llegar hasta allí? ¿Cómo vamos a presentarnos delante del Señor con todo el tiempo que nos ha dado para prepararnos, ¿no? Es un poco lo que nos plantea este objetivo, ¿no? de los grupos de discípulos en crecimiento. No solamente eso, creo que es bueno que nos hagamos un poquito una idea de cuando hablamos de crecimiento, de qué estamos hablando, ¿verdad? Hay un crecimiento de la Iglesia visible y otro menos visible, ¿vale? ¿Cuál pensáis que es el más importante? Vamos a poner una diapositiva. Creo que hay una diapositiva sobre el crecimiento visible y el invisible. Y si no la hay, no la pongáis, ¿eh? No pongáis la siguiente. Vale. Bueno, no la hay. Entonces, ¿qué es el crecimiento visible? Pues el crecimiento en número. ¿Crecemos en número? Si alguien viniera y hiciera una foto del noviembre del 2014, más o menos, que es cuando empezamos las reuniones aquí con frío y demás. Ahora, dos fotos distintas, compararía, y el crecimiento en número es visible, ¿no? ¿Sí? Bien. ¿Crecemos en ministerios? ¿Cuántos había cuando empezamos? Hace casi 10 años, ya vamos a celebrar el 10º aniversario del próximo 2025. ¿Cuántos ministerios nuevos ha habido en la Iglesia desde que nos unimos, desde que juntamos a las dos congregaciones? Pues creo que ha crecido el número de ministerios. Eso también se ve. ¿Ha crecido el presupuesto? Sí, gracias al Señor, ¿no? Bendito sea el Señor y su generosidad y cómo nos ha bendecido de una forma tremenda. Visiblemente la Iglesia está creciendo. ¿Crecemos en testimonio? Eso también es visible. Pero si hiciéramos fotos, ¿verdad?, de todas las veces que la Iglesia está, digamos, junta como Iglesia, dando testimonio público de su fe, a lo mejor ahí estamos un poco parados, ¿eh? Bien, eso debe de ser el fruto del crecimiento invisible. ¿De acuerdo?
El crecimiento que no se ve en las fotos, pero que nosotros somos conscientes de él. Vamos a hacer el examen ahora. Vamos a hacer preguntas sobre crecimiento invisible, ¿eh? Cada uno que se la responda. Aquí no queremos acusar a nadie de nada. Es una reflexión personal. Es algo que tenemos que, de alguna forma, ponernos delante del Señor y responder a estas preguntas, ¿no? Individual y colectivamente. ¿Crecemos en el conocimiento de la palabra? Hace casi 10 años, ¿conocías mejor la Biblia que ahora, o peor, o menos, o más? ¿Dónde estamos? Como iglesia. Cuando hablamos entre nosotros, ¿citamos pasajes, o al menos lo que transmiten los pasajes? Cuando nos levantamos a compartir cosas bonitas acerca de la vida cristiana aquí en el culto libre, ¿usamos la Biblia? ¿O usamos experiencias personales y demás? Que no digo que sean malas, pero ¿cómo crecemos usando la palabra, ¿no? ¿Confiamos más en la palabra de Dios porque la conocemos? Conocimiento de la palabra. No se ve en las fotos, pero nosotros sí somos conscientes de ello. Segunda cosa en la que tenemos que mirar si estamos creciendo como discípulos. ¿Crecemos en fe? ¿Sabéis? Alguien me dijo una vez, bueno, la fe la tienes o no la tienes y ahí no hay quien se... No estamos hablando de esa fe. Estamos hablando de la definición de fe que viene en Hebreos 11.1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando hay esa fe en nuestra vida va creciendo en fe a medida que esa convicción y esa certeza nos hacen obedecer. Es decir, la prueba que tenemos de que nuestra fe crece es nuestra obediencia al Señor. Cuanto más confías en alguien, más caso le haces. Cuanto más te fías de Dios, más renuncias a tus criterios y obedeces. Sin preguntas. Así que crecemos en fe, como iglesia, como grupos, como personas, como individuos. Eso nos va a dar la clave de si estamos realmente siendo unos discípulos en crecimiento. La obediencia al Señor. Dijo el Señor Jesús en una ocasión, por lo menos en una que sale en el Evangelio de Juan, que vosotros sois mis amigos si me amáis, si me obedecéis. Sois mis discípulos si me obedecéis. No basta solo con decir Jesús era un gran hombre, Jesús era el Hijo de Dios, Jesús, 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 y luego hacer vidas que no tienen nada que ver con lo que Jesús enseñó, porque Él dijo que sus amigos eran aquellos que hacían lo que Él enseñaba. Así que todo eso es a lo que tenemos que aprender juntos y en eso es en lo que tenemos que crecer juntos nosotros. ¿Cómo crece una iglesia sana? Ahora sí que creo que hay una diapositiva, ¿vale? Y si no, seguir sin sacar la siguiente. Hay un motor infinito, un motor que no se termina nunca. Muy bien, esa es. Se llama el Espíritu de Gracia, el Espíritu Santo de Gracia. Eso es lo que hace que la Iglesia se mueva, que la Iglesia crezca, que la Iglesia lleve a cabo la Gran Comisión. ¿Por qué decimos esto? Pues tampoco es una teoría ni es nada que Jorge se está inventando, El Espíritu de Gracia está muy bien descrito y está muy bien identificado como el que mueve los propósitos de Dios en este mundo. Zacarías, el último libro del Antiguo Testamento, de los últimos, capítulo 12, verso 10, el penúltimo libro. Dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el Espíritu de Gracia. Fijaros, ahí está 400 años antes de que sucediera en la Iglesia. Zacarías ya lo profetiza. El Espíritu de gracia y de súplica, y me mirarán a mí, a quien han traspasado, y se lamentarán por él, como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él, como se llora por un primogénito. Y de ahí nació la Iglesia, fijaros. De ese momento que describe Zacarías 12:10. El Espíritu de gracia, el motor de la Iglesia.
Por si había dudas, en el Nuevo Testamento también encontramos muy claramente por dónde no se puede ir en la Iglesia. Como digamos, la parte negativa, ¿no?, de la relación de la Iglesia y el Espíritu de gracia. Están fuera, están excluidos todos aquellos, como dice Hebreos 10, creo que es el verso 11, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado, fijaos, y ha ultrajado al Espíritu de gracia? El Espíritu de Dios es el Espíritu que la Biblia llama el Espíritu de gracia para referirse justamente al motor que impulsa la Iglesia, que impulsa su Iglesia. Bien, sobre este motor se colocan tres fundamentos, una estructura en tres partes, que es la base que mueve ese motor. Se llaman fe, esperanza y amor. ¿Os acordáis cómo las cita el apóstol Pablo en 1 Corintios? Después de hablar del amor, el amor es sufrido, el amor es benigno, y al final habla de cuáles son las tres virtudes teologales, que se llaman así muy rimbombantemente, ¿no? Los tres fundamentos que toma el Espíritu Santo para que la Iglesia vaya adelante. La fe, la esperanza y el amor. Y la Iglesia del Señor, en el libro de Hechos, vemos cómo el propio Lucas, cuando escribe Hechos, nos va describiendo qué pone la Iglesia, qué parte pone la Iglesia de a ese fundamento y a ese motor. ¿Qué pone la Iglesia? ¿Qué ponen los creyentes? Vamos al libro de Hechos, capítulo 2, 44. Dice, estaban juntos. 2:46. Perseverando cada día en el templo y en las casas. 2:47. El Señor añadía cada día a la Iglesia los que habían de ser salvos. 4:24. Después que liberan a algunos de ellos, ¿no? Alzaron a una su voz a Dios y oraron. ¿Por qué? Oraron por la predicación del Evangelio. Esa oración es preciosa. No os la perdáis si no la conocéis. Cómo la Iglesia ora por la predicación del Evangelio. Y en el 5:42, que es el que nos sirve de lema, que hemos leído al principio, dice que todos los días en el templo y en las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Eso es lo que la Iglesia pone de su parte. Los hermanos, los discípulos ponen de su parte para que el crecimiento de la Iglesia sea como es. Así que de esos versos podemos deducir 5. Hemos dicho, un motor, 3 fundamentos, 5, vamos a llamarle aceleradores de crecimiento. 5 aceleradores de crecimiento. La parte que, movida por el Espíritu Santo, ponen los creyentes. ¿Qué son los 5 aceleradores? Pues los que salen de esos 5 versos que hemos leído. Perseverancia, cada día. Enseñanza, en la palabra. Unidad, estaban juntos. Oración, alzaron su voz. Y proclamación. Proclamaban el Evangelio de Jesucristo. Oraban por la proclamación del Evangelio de Jesucristo. ¿Cómo creció la Iglesia entonces? ¿Cómo debería de seguir creciendo? Hemos puesto aquí un esquema para que lo memoricemos un poquito mejor. ¿Veis? En el centro está el motor, el Espíritu Santo. Alrededor hay 3 partes, 3 fundamentos, que son la fe, la esperanza y el amor. Y alrededor, en el círculo azul, están los 5 aceleradores de crecimiento de la Iglesia. Las 5 metas que tienen los grupos de crecimiento. ¿Os dais cuenta? Lo que nosotros podemos aportar, lo que nosotros podemos poner de nuestra parte.
guiados por el Espíritu Santo, por supuesto, porque si no, no hay nada, ¿no? En el centro está el Espíritu Santo, está la fe, la esperanza y el amor. Así que, ¿cómo creció la Iglesia? Pues aparentemente con una estructura parecida a esta. ¿Dónde creció? ¿Creció en los templos? No. Creció en las casas. Creció en las casas. Creció en grupos que convivían. Que no es que convivieran, que durmieran juntos, pero que convivían en el sentido de que se veían durante la semana. Durante la semana no cesaban. Dice que cada día, nos dice el libro de Hechos, cada día se veían, cada día podían orar juntos, cada día podían tener un tiempo pequeño de comunión, donde se contaban sus cosas, se pedían oración unos por otros, se conocían de cerca, hacían lo que llamamos siempre nosotros familia, ¿verdad? Las casas. Hace un tiempo estuvimos hablando también sobre los grupos de crecimiento y hablamos de 3 casas. Pusimos 3 ejemplos de 3 casas donde se daban grupos de crecimiento. Ahora hay muchas más casas y tenemos en la Iglesia muchos grupos de crecimiento, ¿no? Pero todavía se pueden tener más. Fijaos, ¿por qué decimos que crecieron en las casas? Pues hay vestigios, hay restos arqueológicos de, no sé si la primera casa, pero la primera que se descubrió, que servía de iglesia y de casa a la vez. Es una estructura, ahí la veis toda rota, pero ahora vais a ver un plano para que nos hagamos una idea un poquito mejor, ¿vale? En ese plano, que está reconstruida esa ruina, lo que se ve es un atrio, una especie de recibidor, como si fuera un lugar donde encontrarse, y luego se ve al fondo como una sala grande para reunirse. Era una casa que había sido, estos son las ruinas de una casa que había sido, digamos, reformada para ser iglesia, pero tenía la estructura de casa. Y luego tenía alrededor las habitaciones, que en ese momento pues ya seguramente servirían de salas para reunión de grupos pequeños, para escuelas dominicales o algo así. Por eso decía al principio que este local debería parecerse a una casa de estas, donde tuviéramos esa invitación constante a estar juntos. Pero también este local debía ser el reflejo de las casas de los hermanos donde nos reunimos en los grupos de crecimiento. Normalmente hay un recibidor, tenemos un salón, ahí nos juntamos, ahí oramos, ahí hacemos vida. Y ese es el objetivo y esa es la visión que tenemos, ¿no? Discípulos que crecen juntos en las casas. Discípulos que luego vienen aquí a esta casa los domingos, el primer día de la semana. ¿A qué? A partir el pan, a saludarnos, a querernos, ¿no? A mostrarnos amor. Pero difícilmente aquí podemos hacer una vida de familia como la que se puede hacer en las casas, ¿no? O bien venimos aquí en grupos pequeños a juntarnos, también se puede hacer, ¿verdad? Pero es esa idea de grupos donde podemos tener intimidad, donde podemos tener esa relación un poquito más cercana, que luego durante la semana se va reproduciendo, ¿no? En las actas de Justino Mártir encontramos el interrogatorio del prefecto que le iba a ejecutar, ¿no? Antes de su martirio. Y era una de las cosas que más despistaban a las autoridades en la época de la persecución, que no había un lugar donde localizar a los cristianos. Estaban metidos por todas partes. Nadie sabía dónde estaban, pero eran un montón de gente. Y tenían muchísima influencia. Y le llega a preguntar el prefecto, que dicen que se llamaba Rústico, yo no sé si se llamaba así, ¿no? Pero dicen las crónicas, ¿no? Le preguntan a Justino, ¿dónde os reunís? ¿Cuál es vuestro templo? Y Justino responde, donde cada uno puede, donde vivimos. El prefecto Rústico insistió, vamos, ¿dónde os reunís? Dímelo, ¿en qué lugar? ¿No? Luego ya lo ejecutaron. Pero era esa obsesión de la autoridad que quería aplastar el movimiento cristiano por encontrar el lugar donde los creyentes se juntaban, supongo, para ir a por ellos, ¿no? E impedirles ejercer su fe, ejercer su crecimiento, ¿no? Así que eso nos anima mucho a que nosotros, por más que vengamos aquí los domingos, que hay que venir y que tenemos la obligación y además la alegría de poder vernos y demás, pero qué importante es que la Iglesia esté diseminada, que esté, ¿sabéis? Como el jamón bueno que está el tocinillo metido entre el músculo, ¿verdad? Pues así, una Iglesia que está
metida en la sociedad, que está, bueno, pues con su mayor o menor capacidad de influencia, está siendo sal y siendo luz. ¿Dónde vamos a invitar a nuestros vecinos, o a nuestra familia o a nuestros amigos que quieren a lo mejor escuchar qué hacemos los creyentes? Puede que lo podamos invitar aquí, ¿no? Con 200 y pico personas y que se atrevan a venir. Pero quizá es mucho más impactante también para la persona, no solamente ver mucha gente, sino ver gente auténtica, ¿no? Ver gente que se lleva bien, ver gente que, aunque sean de escalas sociales distintas y de edades diferentes y vengan de sitios muy diferentes, son hermanos, se llaman hermanos entre sí y oran unos por otros y se animan unos a otros con la palabra de Dios. Así que los paganos no eran capaces de comprender el hecho de que los cristianos no tuvieran sus templos y sus altares, ¿no? Así que el lugar que permite a los cristianos reunirse y encontrarse y hacer presente en medio de ellos al Señor, justamente es el lugar más cercano a cada uno de nosotros, ¿no? Se llama casa, se llama casa. Y es muy especial cómo en la palabra se nos habla tanto de las moradas, de las casas, del lugar, del hogar donde realmente tiene lugar lo más importante para las personas y para las comunidades, que es la expresión del amor, el crecimiento, la enseñanza, la oración. Así que en la casa de mi padre muchas moradas hay, ¿verdad? Hay muchísimas citas en la Biblia de lo importante que es para Dios el que entendamos el crecimiento en casas, la vida de iglesia comunitaria en las casas. Por eso esperamos animar a cada uno a que, en la medida que sea posible, y no es buscar excusas, pero en la medida que sea posible, se reúna en grupos durante la semana. Da igual la hora, da igual el día, incluso el lugar. Si hay que reunirse aquí, pues aquí ya hay varios grupos de crecimiento que se reúnen aquí, los domingos o cuando pueden, ¿no? Pero se reúnen en grupitos, comen juntos, oran juntos, tienen comunión. Este, como decimos, es también un buen sitio, ¿eh? Aquí tenemos, como hemos visto antes en la foto, ¿no? El atrio, o el recibidor, como queráis llamarle, que está ahí abajo, donde nos encontramos para los pinchos, pero también donde tienen lugar muchas reuniones. El salón, donde nos intentamos juntar todos un poco ordenados. Digo un poco ordenados porque no es fácil ordenarnos a todos, ¿no? Sobre todo con tantos niños y con tantas entradas y salidas y tantos de pie, ¿no? Es importante que cuando estamos juntos aquí en el salón, no por nada, sino porque nos podamos respetar unos a otros, pues seamos conscientes de lo que está pasando también, ¿verdad? Esta sala es un poquito el lugar de recogimiento, el lugar donde celebramos la mesa del Señor, escuchamos la palabra, escuchamos a otros. Así que, bueno, los que lo tenéis más difícil sois los que tenéis niños pequeños, ¿no? Pero procuremos todos, ¿no? En este tiempo de comunión juntos los domingos, tener ese momento especial, ese momento íntimo. Y si hay necesidad, pues salir con los niños a que se den una vuelta y demás, pues se sale. Pero es importante que cuando estamos aquí, estamos recordando la muerte del Señor, recordando nuestra salvación, la sangre derramada, pues tengamos ese tiempo de intimidad como iglesia también, ¿no? Así que un salón era importante también en las casas donde poder juntarse, y aquí lo tenemos, gracias al Señor, con pantallas y luces y de todo, ¿no? Entonces, importante que lo valoremos, ¿no? Tenemos un bautisterio, como tenían también en aquella casa. Tenemos cocinas, tenemos sala multiusos aquí abajo. Esta es la estructura de una casa en grande, pero cada uno en su casita tiene más o menos algo parecido donde puede recibir muy bien a los hermanos. Unámonos, hermanos, para compartir, para orar unos por otros, para invitar a las personas que más queremos y que todavía no han entendido el Evangelio, o se están resistiendo, o están buscando, o no saben qué pasa con su vida, qué hacer con su vida. Invitémoslas y vean cómo crecemos como iglesia. Creo que no podemos negar, por nuestros propios orígenes que ya hemos hablado, ¿no? Y experiencia, que eso funciona, que la iglesia crece cuando estamos con el Espíritu Santo de motor, la fe, la esperanza y el amor, y ponemos de nuestra parte esos 5
aceleradores, ¿verdad? La perseverancia, la oración, ¿qué más? La enseñanza, la unidad. Cuando estamos realmente construyendo iglesia es cuando estamos haciendo esto, no cuando venimos los domingos solamente, ¿verdad? Bien, pues tenemos una celebración a la vista, los 10 años de comunión y crecimiento en Suances. Y creo que es un buen momento para que, bueno, dando gracias al Señor y teniendo, bueno, algunos actos que tendremos Dios mediante el próximo año, seamos conscientes de que no podemos perder la esencia de los grupos de discípulos en crecimiento, que debemos de estar convencidos todos. No es una cosa aquí de que el Consejo de Ancianos quiera que vaya por un sitio. Todos tenemos que estar convencidos de que ahí está el origen del crecimiento de la Iglesia, de la extensión del reino de Dios, y nosotros tenemos un poco el compromiso, un poco no, mucho, el compromiso de mantenerlo, de mantener viva esa llama. Así que me gustaría que pudiéramos honrarle con esa perseverancia, con esa enseñanza, con esa unidad, oración y proclamación al Señor, dándole gracias por ello, ¿no?, en los grupos de crecimiento. Y si estás aquí escuchando en qué consiste ser discípulo de Jesús, en qué consiste esto de crecer y unirte a esta familia, pues todos hemos tenido que empezar una relación personal con el Señor. Y esa relación personal viene solo de un camino, y es el camino del arrepentimiento, del perdón que se ha conseguido para ti y para mí en la cruz, y de la esperanza de vida eterna que hay en la resurrección de Jesús. Fíjate qué sencillo. Reconocer que no es cosa tuya esto de salvarte, que tú no vas a ser nunca el mejor ni el que se ponga delante de Dios a pedirle cuentas, pedirle perdón por ello y confiar en que viene una vida eterna que Jesús inauguró con la resurrección y que su Iglesia proclama. Vamos a orar. Gracias, Señor, por haberte visto y verte, Señor, constantemente en nuestras vidas, en la vida de la Iglesia, aquí en Suances, en Cabanillas, en La Fortuna y en todo el mundo, Señor, cómo tú te mueves y cómo tú haces que tu Iglesia crezca, resista y perviva, Señor. Gracias por el poder de tu Santo Espíritu. Gracias por el perdón de los pecados, Señor, en la cruz del Calvario. Gracias que tu justicia fue allí satisfecha por el único inocente, por el único Hijo tuyo. Y gracias, Señor, por la esperanza de la vida eterna. Gracias porque podemos vivir con esa certeza, Señor, de pasar el tiempo de la eternidad contigo. Y ya podemos tener aquí, Señor, también esas primicias, el estar juntos, el oír a los hermanos, el verte a ti, Señor, moverte entre nosotros. Señor, que eso también sea de bendición para otros y de luz y alegría, Señor, para aquellos que andan perdidos y tristes por la vida. En el nombre de Jesús. Amén.